Hola alumnos, bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. ¿Cómo están? Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos iniciando la unidad número 4, congruencia de triángulos. La lección 1, suma de las medidas de los ángulos de un triángulo. Y la sección 1 que vamos a trabajar, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Esto corresponde a la primera clase de esa lección, que es sobre ángulos internos de un triángulo. Esto se encuentra entre las páginas 58 y 59 del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno. Como siempre, si desea descargarlo porque está en digital, lo puede hacer en la página de Educatrachos en la dirección que aparece aquí en pantalla. Nuestro objetivo: verificar que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Conocimientos previos. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para esta clase? El triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C se denota por triángulo ABC. Este símbolo significa triángulo. Es una letra del alfabeto griego que es delta. Significa triángulo ABC. Aquí tenemos el triángulo, el vértice A, el vértice B, el vértice C, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C y sus tres lados, ¿verdad? Muy bien, ahora en cuarto grado se mostró que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Cómo se hizo eso? En un papel se dibujó, se cortó un triángulo y de ahí se cortaron las tres puntas, así como se mira aquí, y se unieron de esta manera. Así se demostró que se forma un ángulo llano, o sea, 180 grados. Ahora en octavo grado se mostrará haciendo uso de las rectas paralelas y los ángulos alternos internos. Ya hemos hablado sobre ángulos alternos internos, que son los ángulos que están adentro de las rectas atravesadas por la transversal, que están en lados opuestos, así como están aquí. Y las rectas paralelas también atravesadas por la transversal, entonces son ángulos alternos internos, rectas paralelas y la transversal. Como siempre, lo que prometimos, damos la solución a la tarea anterior. Vamos a ver. El ejercicio 6 que hemos dejado, que es en las siguientes figuras, si la recta L es paralela a la recta M, encuentre la medida del ángulo X. Aquí tenemos la figura, el ángulo X nos daba el ángulo de 45 grados y 25 grados. ¿Qué había que hacer? Se traza una paralela, así como está aquí. Entonces, se llega a la conclusión de que este ángulo es congruente con este y este es congruente con este. Por lo tanto, el ángulo X es la suma de estos dos, o sea, 45 más 25, la respuesta era la medida 70 grados de ese ángulo X. El ejercicio 8, que decía, haciendo uso de las características del rombo, construir la recta N que sea paralela a la recta M y que pasa por el punto P. Aquí estaba lo que nos daban, una recta M y el punto P fuera de esa recta. ¿Qué se hacía? Se marcaba el punto A sobre la recta M. De ahí se trazaba la línea del punto A al punto P con una regla. Después se abría el compás desde el punto A hasta el punto P y se trazara este arco. Después, con esa misma abertura, el compás se ponía en el punto P, se trazaba este arco de aquí, y en el punto B y se trazaba este otro arco de aquí. Entonces, el cruce de los arcos nos daba un punto C. Al unir el punto P con el punto C, una regla, tiramos la línea y nos daba la recta paralela a M. Esa es la respuesta. Vamos ahora con suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, que es el tema. Vamos a iniciar con el ejemplo 1.1, que dice, empleando las rectas paralelas y los ángulos alternos internos, verifique que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Vamos a ver la solución. El paso 1. Como esta demostración hay que hacerlo paso por paso. Se construye el triángulo ABC y se denotan sus ángulos internos A, B y C con letra minúscula. Lo tenemos aquí, ¿ve? A, B y C. Paso número 2. Se traza una recta DE que pasa por C y es paralela al lado AB. Forma los ángulos X y Y. Lo tenemos aquí, ¿ve?
Se traza esta recta que es paralela con esta otra. Entonces se nos forma aquí el ángulo X y el ángulo Y. A ver, para trazar rectas paralelas es con reglas. Entonces la podemos hacer de esta manera. Hemos aprendido de dos maneras, pero podemos hacerla por esta manera. Entonces, paso 1, ¿cómo se hace? Esta línea es esta de acá. La parte inferior del triángulo, o sea, la base del triángulo, y de ahí se corre hacia arriba y se traza la otra recta, que es esta de acá. Correcto. Vamos a ver el siguiente paso. Se prolonga el lado AB por el vértice A y el lado AC por ambos extremos. Es decir, se prolonga este lado y se prolonga este lado de acá. ¿Sí? Lo tenemos aquí. AB se prolonga por acá, como dicen, el vértice A, y AC por ambos extremos, acá y acá. El ángulo A que tenemos aquí y el ángulo X que tenemos aquí son ángulos alternos internos entre rectas paralelas, como hemos aprendido. Este de acá con este de acá son congruentes, igual medida. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo X tienen la misma medida. Como hemos dicho, esto es ángulo A congruente con el ángulo X. Ahora aparece este símbolo nuevo, significa congruente, el signo igual con este simbolito arriba. Paso 4. Se prolonga el lado AB por el vértice B y el lado CB por ambos extremos. Está, ¿verdad? Esta ahora es esta de acá, para acá y para acá. Y esta recta ahora se traza para acá, se prolonga para acá, como está aquí en pantalla. El ángulo B, que tenemos aquí, y el ángulo Y, que tenemos acá, ¿ve? Son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Por lo tanto, el ángulo B que tenemos acá, y el ángulo Y, B y Y, tienen la misma medida. Esto es, el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Así se simboliza. Paso número 5. Los ángulos X, C y Y forman un ángulo llano. Es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Esto es, la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados. ¿Qué tenemos aquí, verdad? La medida del ángulo X más C más Y son 180 grados. ¿Sí? Y como X es congruente con este y Y es congruente con este, entonces quiere decir que sumo A, B y C, lo mismo que X, C y Y. En los pasos 3 y 4 se sabe que el ángulo A es congruente con el ángulo X, como hemos dicho anteriormente, ¿va? Y el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Sustituyendo en la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados. Haciendo los reemplazos, como hemos dicho, entonces la medida del ángulo X, que es igual al ángulo A, entonces ahora se coloca A más la medida del ángulo C, que es el mismo, más la medida del ángulo B, que se reemplazó por Y, ¿verdad? Entonces esto es 180 grados. Como hemos dicho, se suma el A, el B y el C, que es lo mismo que se sume el X, el C y el Y. Vamos a ver. Ahora los invito a que piensen en algo. Esto lo vamos a usar más adelante, pero piensen en algo. ¿Qué pasa? Así como trazamos una recta paralela de esta de la base del triángulo en la parte de arriba, entonces ahora piense cómo trazar una recta paralela de este lado del triángulo acá. Entonces se nos forma un cuadrilátero, que es un paralelogramo, que bien puede ser un rombo o un romboide. Solo piensen en eso. Téngalo en mente para las clases posteriores. ¿Qué aprendimos en esta clase? Un ángulo interno de un triángulo es un ángulo formado por dos de sus lados y queda en el interior del triángulo. ¿Sí? Entonces, mire, cada dos lados del triángulo forman un ángulo interno. Aquí tenemos un lado, otro lado, y aquí un ángulo interno. Tenemos otro lado, otro ángulo interno, y otro lado con otro lado, otro ángulo interno. Nos aprendimos a trazar rectas paralelas. Mejor dicho, reforzar el trazado, porque ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces se usan las dos reglas, que serían las dos escuadras, ¿sí? Para trazar rectas.
La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Eso fue lo principal que aprendimos en esta clase. Logro de objetivos. El objetivo que decía, verificar que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, lo trabajamos con el ejemplo 1.1, está logrado. Una tarea en casa. Vamos a dejarlo como indicador del logro. Vamos a ver qué aprendieron en esta clase. Encuentre la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. ¿Qué fue todo lo que hicimos en esta clase? Tenemos un ángulo de 80 grados, uno de 70 grados y el ángulo X de encontrar. El mismo procedimiento van a hacer. Y como siempre, la respuesta a la tarea la vamos a dejar en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en la siguiente clase en su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Correa.